Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Doctor Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad vamos a conversar un poco de la obra Los inmigrantes antillanos en Panamá. Es interesante porque este libro lo pude conseguir en el año 2018, si mal no recuerdo, en la Feria del Libro. Lo importante de esto es que no tenía en ese momento conocimiento de quién era su autor. Tampoco durante mis años en la escuela y en el devenir de la vida desde que salí del plantel, había escuchado nunca el nombre de este panameño. Me refiero a George Washington Lionel Westerman. Estuve buscando en internet un poco sobre su vida a ver si encontraba algo y me resulta interesante que fue reconocido dentro de la comunidad de nuestro país y se desempeñó en diversos aspectos, lo que me hace preguntarme por qué nunca había escuchado del señor Westerman. Según la biografía que se encuentra en la red, se habla de que fue un panameño, periodista, historiador, sociólogo, embajador de Panamá ante las Naciones Unidas e incluso campeón nacional de tenis, nacido en la ciudad de Colón, en la República de Panamá. Lo interesante es que, según esta fuente, perteneció a la primera generación de panameños de ascendencia antillana nacidos, lógicamente, en nuestro territorio. Esto es fundamental porque cuando uno se aproxima a su obra, se nota que al final del día lo que buscaba el autor era entender un poco más sus orígenes, que lastimosamente a lo largo del tiempo el legado de los antillanos quedó de lado, ya que la narrativa se centró hacia otros lares. Por ejemplo, cuando usted tiene la oportunidad, y hago la mención, si es de Panamá, el libro Los inmigrantes antillanos en Panamá pertenece a la editorial Biblioteca Nacional, que es una edición de obras que la Biblioteca Nacional busca rescatar y que tienen gran significado para mantener nuestra historia patria. Muchas veces aquí encontrarás autores que directamente nunca has escuchado, pero sus planteamientos, sus pensamientos de igual manera, nos ayudan a entender mucho de lo que fue ese país del siglo pasado, pero no solamente situaciones que se daban en el istmo, sino también en la región e inclusive en el mundo. Lo interesante al acercarnos a la obra del señor Westerman en pleno siglo XXI es ese desarrollo del concepto del negro. Primero que nada, es importante entender una conceptualización fundamental,
Porque a veces en esta plataforma censuran mucho por hablar de este tipo de temas. No debemos confundir en ningún momento aquella subdivisión que se hace generalmente en la sociedad y que históricamente han mantenido ciertos analistas, sociólogos y tantas otras disciplinas, donde dividen al ser humano en razas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los sucesos que se dieron en el pasado, e inclusive hoy en día vemos esos retazos de una época que cada día nos parece distante pero que no ha desaparecido, nos ayuda a tener en cuenta algunas cosas. Lo primero que tenemos que comprender es que la palabra negro no es sinónimo de racismo. Según la Real Academia Española, son dos términos distintos. Y esto es un tema fundamental para entender lo que se sufrió no solamente en Panamá, sino en el mundo hacia la raza negra. Según la RAE, el racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Mientras que la discriminación la define como seleccionar excluyendo o dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. ¿A qué vamos con esto? Si usted tiene la oportunidad de leer este libro, notará que empezamos como lectores observando el origen de los negros en Panamá y que estos se ven fuertemente ligados a un tema de esclavitud por parte de países que practicaban el imperialismo, práctica que al día de hoy no ha desaparecido y se sigue desarrollando, simplemente que los actores de esa época han perdido preponderancia y otros han tomado su lugar y vemos nuevos estilos de imperialismo y colonialismo, no como algo del siglo XIX o XX, sino como una esclavitud moderna o un sometimiento a través de otros mecanismos. Temas que hemos ido abordando también a lo largo del canal y que tienen que ver bastante con cómo se desarrolla nuestra sociedad. Lo interesante es que las Antillas es como se le conoce de manera general a alguna de las islas que pertenecen al continente americano. En primer lugar, se dice que España tenía el control total sobre las Antillas, principalmente en las grandes Antillas. Pero como con el tiempo se perdió el interés, especialmente en las Antillas menores, poco a poco estas fueron conquistadas por los británicos, franceses, neerlandeses y diversos grupos. Y se utilizó como intermedio para la conquista al resto del continente americano. En la obra se dice que en Panamá la comunidad antillana ya se encontraba incluso antes de que fuéramos república. Y Bocas del Toro fue fundada por inmigrantes negros provenientes de las islas del Caribe, es decir,
algunas conocidas como San Andrés y Vieja Providencia, a inicios del siglo XIX. El autor Frederick Upham Adams, en su obra Conquest of the Tropics, sostiene la teoría de que Bocas del Toro se vio poblada por negros provenientes de Jamaica. Todo esto es fascinante y creo que un video no me puede alcanzar para esta obra porque hay tanto por ver, pero por lo menos me funciona como una introducción para, con tu apoyo, seguir abordando este tema durante las próximas semanas. Porque durante la construcción del ferrocarril de Panamá, a mediados de 1850, llega otro grupo de inmigrantes provenientes del Caribe. Con el proyecto del canal francés llegan muchos más. Ya cuando viene el canal por parte de los Estados Unidos también. A lo largo del tiempo, en el siglo XX, observamos no solamente en Panamá, sino en la región, medidas legales discriminatorias. Podríamos decir que estas medidas eran racistas. Va a depender mucho de un análisis más que detallado. Por lo menos, lo interesante de esta obra es que no entra a dilucidar si todas las normativas o desigualdades entre los trabajadores, que eran principalmente negros porque eran más aptos para este trabajo, incluso se citan a diversos encargados de la labor del canal que reconocen esta labor y precisamente por eso los traía de las Antillas. Es decir, no se centra el autor en determinar si hay racismo, pero sí deja en claro que existió mucha discriminación. No solamente a los estadounidenses, a los panameños, sino que también a esos negros antillanos que quedaron en un momento de la historia incluso sin patria. El tema del racismo en nuestra nación, pero también en el resto del continente, tenemos que analizarlo a través de un trabajo investigativo amplio. Lógicamente, yo no tengo las posibilidades para hacer esto, porque primero, cuando usted lee las obras, que son muy pocas sobre este tema, el problema es que generalmente hay un sesgo ideológico importante y a veces es una persona que es de una corriente política u otra, pero no se realizan ensayos neutrales con declaraciones, argumentos, sino que se desvía muchas veces el propósito para determinar si lo ocurrido durante el siglo XX, principalmente durante la primera parte, fue racismo o no. Lo que sí me gustaría mencionar es que en todo momento se deja claro que aunque las Antillas fueron un territorio sometido durante mucho tiempo, las personas que vinieron ahí sufrieron mucho nuestro país y demoraron generaciones en adaptarse a un istmo que no estaba preparado para su venida, un gobierno extranjero que no puso los recursos para esta integración a la sociedad panameña, y todo poco a poco se fue saliendo de control. Creo que George Westermann hizo un trabajo fantástico que no deberíamos olvidar y que toda persona que tenga la oportunidad debería leer su obra, tan siquiera para comprender un poco más de dónde partimos como nación, qué se sufrió por una gran parte de la población y cuál es el futuro, porque muchas de las situaciones que se dieron con los antillanos hoy están ocurriendo
con esas migraciones forzadas que vienen de África a Europa, del sur de América hacia el norte, y podemos observar cómo esa historia se repite en espiral. Así que si te gustaría que entremos de lleno en la obra de este autor, por favor, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo, porque de esta manera puedo conocer que hay interés en el tema y le puedo dedicar varios videos. Gracias por haberme escuchado. Te espero la próxima.